Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 45. Hilos carmesí. Tirando de las cuerdas. Me dediqué a buscar un hilo conductor, un tema, un estilo, en el reino de la leyenda, Leni Riefenstahl. Naruto se recostó en los cómodos cojines que rodeaban la mesa baja y dorada de caoba oscura. Probablemente, solo la mesa costaba tanto como lo que ganaba en una misión de rango A, y Ayumi la estaba usando para su pequeño espectáculo. Tenía que admitir que se había vuelto bastante hábil con las marionetas, capaz de hacer que las figuras finamente elaboradas se movieran con una gracia fluida. Claro que no usaba hilos de chakra para moverlas, sino cuerdas más convencionales sujetas a una paleta bastante compleja. En lugar de simplemente mover la barra de control sobre sus distintos ejes, unas cuerdas pasaban por la paleta y se sujetaban a pequeños bucles de diferentes longitudes en sus dedos. Esto le permitía un control más preciso sobre las pequeñas marionetas. Una joven maquillada como una geisha y un príncipe disfrazado de kabuki, que representaban una famosa historia de amor cortés. Cuando Ayumi se proponía algo, sin duda lo daba todo. Era casi una lástima que no tuviera chakra, pero existía un estigma innegable al respecto en la nobleza. Además, ya había superado la edad en la que un civil podía despertar su chakra sin peligro, así que era irrelevante. Aunque, si los rumores sobre su origen resultaban ser ciertos, la historia sería muy distinta. Aún así, sería formidable incluso sin él en unos años, si aplicaba esa determinación inquebrantable a todo lo que hiciera. ¿Así que nada fuera de lo común en los últimos meses o semanas? Preguntó, lanzando distraídamente unos hilos invisibles y haciendo que una de sus otras figuras cobrara vida. Un ninja bastante estereotipado, con pantalones negros holgados y una capucha que hacía las veces de máscara. Saltó de su estante, aterrizando rodando como un libro de texto junto al títere principesco y colocándole un pequeño kunai de madera en el cuello. Ayumi sonrió al verlo. A sus ojos, simplemente parecía que la figurita había cobrado vida. De forma inusual, sensei. Ya te lo he dicho antes, no soy tu sensei. Mi alumno se ofende por ello, como seguramente puedes imaginar. Ella le restó importancia con un gesto, entrecerrando los ojos con concentración mientras la pequeña marioneta de la princesa caía de rodillas, suplicándole en silencio al ninja. Una afectación, como ambos sabemos. A todos mis tutores los llamo sensei. Solo de cara a cara, como ambos sabemos, replicó, ganándose una sonrisa burlona. Pero tendrás que ser más específico. Mis días están llenos de tedio y cualquier cosa que tú podrías llamar inusual, yo simplemente la veo como interesante. El príncipe títere giró bruscamente alejándose del ninja, deshaciéndose de su disfraz como una artimaña para escapar. Caras nuevas, chismes judiciales particularmente perturbadores, personas que actúan de forma inusual. Bueno, resopló, esforzándose por mantener un tono digno, si podemos ignorar a mi padre. Esperaba que su autocompasión tras la muerte de esa horrible mujer hubiera terminado hace meses. Ahora, espero que vea a su nuevo pretendiente en cualquier momento. Debí subestimar lo enamorado que estaba de esa embelesada gorda, quién sabe por qué. Le lanzó una mirada de reojo mientras el ninja se agachaba, pasando su pequeño kunai de una mano a otra, una mano que, en teoría, no debería haber sido capaz de tal precisión. Pero no tienes por qué preocuparte por mi padre. Desconozco el motivo de la enemistad entre Konoha y los 12 guardianes, pero tienen muy presente su protección. Ningún daimyo del País del Fuego ha sido asesinado con éxito desde la fundación de tu aldea. ¿Y los propios guardianes? Preguntó Naruto. Ella puso los ojos en blanco ante su evidente suspicacia, pero aún así le siguió la corriente mientras le indicaba a su pequeño príncipe que sacara una katana de su costado. Mikaku sigue tan imponente como siempre. Ya sabes cómo son esos monjes. Tayuya es hosco, pero capaz. No tenemos mucho de qué hablar. Y Henry es el más reciente en llegar. Según dicen, un hombre afable que se lleva muy bien con los sirvientes. ¿Qué tan reciente? Ayumi se encogió de hombros con delicadeza mientras el príncipe se preparaba para atacar, sin encontrar ninguna abertura en la guardia del ninja de madera a pesar de la mayor longitud de su arma.
Curiosamente, parecía una escena muy parecida a la que se desarrollaría si un noble desafiara a un shinobi. 4 meses, si no recuerdo mal. Tadashi Isan se encarga de la comunicación entre los guardianes y el personal, o en su defecto, mi propio padre. Naruto dio por perdida la batalla mientras su ninja esquivaba un golpe de katana. Si el daimyo estaba faltando a reuniones para nombrar a un nuevo Hokage, sin duda no tendría tiempo para él. Su marioneta cambió de dirección bruscamente, retrocediendo solo para rodearlo con pequeños pasos secos. Un ligero flujo de chakra a través de sus hilos hizo que el kunai de madera se volviera tan afilado como uno real, cercenando la cabeza del príncipe de un solo tajo. ¡Oh! Se lamentó Ayumi en voz baja, recogiendo con un puchero los 2 trozos rotos de su muñeca. ¿Siempre tienes que romperlas? Se encogió de hombros con una sonrisa perezosa, la primera expresión relajada que mostraba desde que puso un pie en el palacio. Soy un ninja. Es lo que hacemos. ¿Qué tal tu charla con la princesa? Preguntó Tayuya al salir de la habitación de Ayumi con expresión pensativa. No mostró sorpresa al verla allí, apoyada con aire despreocupado contra una columna, con un palito de poki asomando entre sus labios. Animado, respondió tras pensarlo un momento, sonriendo ante la broma. Si se trata de tus reglas, te aseguro que fui invitado. No, ya sabemos de tus citas con la princesa. Mikaku solo pensó que quizá necesitarías un poco de ayuda con la investigación que estás llevando a cabo, dijo encogiéndose de hombros y sacando otro palito de poki. Para ser sincera, no entiendo esta hostilidad entre nosotros y los demás ninjas. Ustedes solo hacen su trabajo, igual que nosotros. Me temo que algunos de tus predecesores no compartían esos mismos valores irreverentes, así que se sentó un mal precedente. Aunque, estoy totalmente a favor de dejar el pasado atrás si ofreces tu ayuda. La pelirroja puso los ojos en blanco y partió la galleta cubierta de chocolate con un fuerte chasquido de dientes. Maldita sea, hablas igual que Mikaku, como si no tuviera ya bastante con eso. Un poco más directo, joder. ¿Qué te parece? Ella le dedicó una amplia sonrisa, haciendo girar otro palo que tenía en la mano. Mejor, pero te estás pasando un poco. La rubia se encogió de hombros. He descubierto que ser grosera en ciertas situaciones es menos útil que otras formas de hablar. Excepto en una pelea, claro. Entonces era una excelente manera de provocar al oponente. Tendremos que discrepar en eso, replicó, apartando el paquete de dulces por el momento. ¿Y qué necesitas para tu pequeña cacería temática de Orochimaru? Los dedos de Naruto, que antes tamborileaban distraídamente sobre su muslo, se detuvieron, aunque no perdió el paso. Mis disculpas, no recuerdo haberles dicho a los guardianes exactamente por qué estábamos aquí. Tayuya se encogió de hombros, despreocupada, y se llevó las manos a la nuca. No es difícil deducirlo con las malditas pistas del contexto, imbécil. ¿Qué, nos tomas por idiotas? Creo que empiezo a entender de dónde viene tu rencor. Sonrió, dejando ver un colmillo que asomaba ligeramente por encima del labio. Además, tu amiguito y la niña no son ni de lejos tan reservados como tú. Naruto no dijo nada al respecto, pero sus dedos retomaron su ritmo sin sentido. Agradecemos la oferta, pero no necesitamos ayuda. Nuestro negocio debería estar cerrado muy pronto. Tayuya se encogió de hombros. No me afecta en absoluto. Estaba más que contenta de dejarlos en paz. Es Mikaku quien insiste en ser amable. Y vigilándonos, ¿verdad? Sacó otro trozo de poki y se lo metió en la boca con un movimiento suave y preciso. La forma en que lo manejaba con destreza entre sus labios le recordó los ejercicios con monedas que aún practicaba de vez en cuando para mantener su agilidad mental. Somos los guardias del daimyo, un poco de paranoia forma parte del trabajo. ¿Qué tal si lo hacemos por el bien de la empresa? Bueno, debo admitir que eres mejor que mis otras 2 opciones. No pareció impresionada por el halago, así que cambió de tema. ¿Cuál es tu historia? Siempre me sorprende que las circunstancias más interesantes lleven a la gente a organizaciones marginales como los 12 guardianes. Desde luego, no era una ninja de Konoha, y era imposible que perteneciera al Templo del Fuego. Existía la posibilidad de que fuera uno de esos casos especiales, escogidos entre los samuráis, pero las callosidades de sus manos no estaban donde debían estar para una espada. No hay mucho que decir, admitió encogiéndose de hombros, mientras volvía a llevarse las manos a la nuca. Huérfana, no conocí a mis padres, mostré potencial desde pequeña, llamé la atención de uno de los antiguos guardianes, Kazuma.
Me entrenó por su cuenta, probablemente como un arma secreta o alguna tontería parecida, y cuando murió en aquel sangriento golpe de estado, no se me ocurrió a dónde ir. Naruto chasqueó la lengua y asintió. Y bien, ¿qué fue lo que te hizo tan especial como para llamar la atención de un guardián? Su cabeza se ladeó hacia la derecha mientras miraba a su alrededor con una sonrisa despreocupada. Sin ánimo de ofender. Muy agradecido, respondió con naturalidad, pero admito que no era gran cosa. Era un flacucho que vivía en la calle, pero tenía una vieja flauta de madera que había conservado desde que tengo memoria. La tocaba por las sobras que conseguía y atraía a mucha más gente de la que merecía. Resultó que, inconscientemente, usaba chakra para potenciar el sonido. Un día, Kazuma pasó por allí y se dio cuenta de lo que hacía, y el resto es historia. Supongo que por eso no veo ningún arma obvia en ti, usuario de Genjutsu. Su sonrisa se ensanchó. Obvio, esa es la palabra clave. Lo sorprendió al meter la mano en su escote y sacar una larga flauta de metal, elegantemente grabada con diminutos motivos de espinas entrelazadas. Curiosamente, era tan larga que no debería haber cabido cómodamente contra su vientre. No es el lugar de almacenamiento más accesible, señaló, sin inmutarse demasiado por el evidente intento de desconcertarlo. Ella soltó una risita, haciendo girar el instrumento entre sus ágiles dedos. Todavía no me han interrumpido. No me puedo imaginar por qué, dijo arrastrando las palabras. ¿Les apetece escuchar una melodía? Preguntó, haciendo girar la flauta para darle dramatismo. Me han dicho que no hay nada como mis melodías. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida, pero aún así se encogió de hombros. No diría que soy un apasionado de la música, pero bueno, ¿por qué no? Tayuyaya había revisado el instrumento para comprobar su estado y lo tenía en los labios cuando él terminó de hablar. Su primera nota fue nítida y clara, como si eliminara todo el ruido de fondo innecesario para que el resto de la canción pudiera fluir pura e inmaculada. Comenzó despacio, una melodía serpenteante que parecía oscilar entre la melancolía y la tristeza, alcanzando notas altas y nítidas para luego descender a registros más graves que parecían arrastrar al oyente como si fuera un simple pasajero en un río. A medida que avanzaba, la cabeza de Naruto se inclinaba hacia adelante, sus ojos se cerraban y comenzó a balancearse. Para cuando Tayuya terminó la larga y vibrante nota que se desvaneció en silencio, él ya estaba dormido de pie. Ella puso los ojos en blanco y sacó un kunai que escondía en la manga de su kimono, haciéndolo girar con la misma destreza que su flauta. Con un solo y preciso tajo, le habría seccionado la carótida a Naruto, o lo habría hecho, si ese hubiera sido Naruto. Dami contraatacó, agarrando la muñeca con la que sostenía el kunai y propinándole una brutal patada en el estómago, tan fuerte que la lanzó al otro lado del ornamentado pasillo. Aterrizó rodando, poniéndose de pie de un salto con un gruñido en los labios. Para que conste, dijo Naruto, con la voz proyectada como si viniera del mismísimo Dami, por lo que oí, fue realmente hermoso. Había escuchado el tiempo suficiente al menos para comprender cuál era el efecto deseado del genjutsu. Eso es imposible, gruñó Tayuya, escudriñando cada rincón del pasillo con la mirada. Aunque te taparas los oídos, mi genjutsu actúa directamente sobre los huesecillos del oído interno. Sí, me di cuenta yo también, respondió mientras Dami era reemplazada abruptamente por Inari, la marioneta de zorro desplegándose como si hubiera echado una larga siesta. Tuve que taparme el tenketsu del oído manualmente. Podía sentir la alegría en su voz, un poco alta. Menos mal que se me da también leer los labios, ¿eh? Tayuya observó la marioneta con recelo, pero sabía que no debía distraerse demasiado con ella. A quien quería era al titiritero. Nunca fui muy buena en esto de infiltrarme, pero ¿qué me delató? Necesitaba mantenerlo hablando. Cuanto más tiempo estuviera sordo, más difícil le resultaría modular su voz y más probable sería que revelara su ubicación por accidente. Bueno, tu historia fue muy buena, admitió, haciendo que Inari se acercara lentamente a la flautista, obligándola a retroceder. Probablemente sea casi toda cierta, pero supongo que nunca has conocido a ese tal Kazuma, ¿verdad? Aún así, un consejo. Baja la guardia después de ofrecerte a escuchar algo que ya admitiste haber manipulado con chakra. No puedes ser tan paranoica, gruñó, entrecerrando los ojos. Sí, lo soy, pero eso no te delató. Si vas a usar maquillaje para ocultar la marca de la maldición, deberías usarlo también en la cara. Era la misma cosa que usaba para cubrirse las patillas en ciertas misiones de infiltración, y le había estado molestando el hecho de poder olerla todo este tiempo. Joder.
Y yo aquí, dándoles caña a esas kunoichi presumidas que se preocupan tanto por su aspecto. Se abalanzó sobre ella de repente, con la esperanza de pillarla desprevenida en plena conversación. No tuvo suerte, y pronto quedó claro que, en un duelo de taijutsu, Tayuya no tenía ventaja. Trató a Inari como a una oponente cualquiera, y lo pagó caro cuando sus colas la golpearon desde ángulos inesperados con la fuerza de mazos. La hicieron retroceder rápidamente, gruñendo entre dientes mientras sus ojos seguían buscando al titiritero oculto. Tenía que estar cerca para poder leerle los labios. En circunstancias normales, habría acertado. Sin embargo, si se hubiera fijado en los ojos blancos e inexpresivos de Inari, tal vez lo habría sabido. No eran solo un adorno. Naruto había aprendido por las malas, la primera vez que implantó su Byakugan protésico en una marioneta, que un jutsu era mucho más que la vista. El trasplante de Hanabi había sido un éxito rotundo porque su cerebro ya estaba preparado y acostumbrado a esa visión extrasensorial. La primera vez que intentó activarla mediante la técnica de visión compartida que usaba para ver a través de los ojos de sus marionetas, casi se desmaya. La repentina sobrecarga sensorial había sido demasiado. Había una razón por la que el alcance de un Iga se desarrollaba con el tiempo, y Naruto había hecho el equivalente a introducir la visión extendida de un adulto en la mente de un niño. Su cerebro necesitaba tiempo para procesar todo lo que veía de repente. A partir de ahí, mediante pruebas muy cuidadosas, logró descubrir cómo restringir la visión de su Byakugan Proxy y aumentarla gradualmente. Aún estaba en las primeras etapas, por lo que su alcance, a través de Inari, era de apenas unos 30 metros de radio. No es que incluso eso no representara una ventaja increíble. En ese momento se encontraba un piso más arriba, observando todo el intercambio desde una habitación vacía que parecía contener únicamente hileras e hileras de espejos ornamentados cubiertos de tela. Malditos nobles. Vio con todo detalle cómo Tayuya amagó alrededor de Inari y, de repente, llenó el resto del pasillo con una lluvia de kunais. Eran tantos que debían provenir de algún tipo de sello de almacenamiento. No llevaba suficiente ropa como para ocultar semejante arsenal. Al entrecerrar los ojos, la visión de Inari cambió, volviendo translúcida la ropa de Tayuya y. Oh, bueno, había una aplicación del Byakugan que no había considerado. Era extraño poder ver su propio rostro esbozar una sonrisa burlona desde la perspectiva de una tercera persona. Efectivamente, pudo distinguir una hilera de brazaletes en los brazos de Tayuya, ocultos por las mangas y con sellos de almacenamiento grabados. Si tenía un límite en la cantidad de kunai que podía producir, no lo alcanzaría pronto. Kami nunca dejaba de asombrarse de lo increíble que era la visión del Byakugan. Podía ver literalmente el temblor de los músculos de Tayuya cuando, desistiendo de intentar ensartar a alguien que no podía ver, se volvió para ocuparse de su marioneta. Antes incluso de que terminara de girar el pie, Inari ya estaba en guardia, arañándola con sus garras paralizantes. El instinto salvó a la pelirroja más que la habilidad, pues retrocedió sorprendida, y el último kunai que cayó en su palma recibió el golpe final. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, ella canalizó chakra a través de la planta de su pie, y qué asombroso era que él pudiera verlo ahora, y retrocedió. Naruto tuvo que obligarse a dejar de maravillarse con cada pequeño detalle que surgía gracias a su recién descubierta agudeza visual y concentración. ¿No era irónico que tener el Byakugan probablemente lo estuviera ralentizando? Sin duda, le dio a Tayuya tiempo para darse la vuelta y correr a toda velocidad por el pasillo. Naruto maldijo en voz baja, siguiendo a Inari en su persecución. Probablemente, ella había deducido, erróneamente, que, independientemente de cómo la estuviera observando, tendría que moverse para no quedarse atrás. Si fuera un Iga de pura sangre, se habría equivocado por completo, ya que podría haber librado esa batalla desde el otro extremo de la ciudad. En realidad, su clarividencia aún era lo suficientemente limitada como para que ella pudiera escapar fácilmente de su campo de visión simplemente adentrándose en el palacio. No es que ella lo supiera. Probablemente solo esperaba emboscarlo una vez que revelara su ubicación. Por suerte, estaba más que acostumbrado a concentrarse en dos figuras distintas que se movían a la vez, así que tanto su cuerpo como Inari pudieron seguirle el ritmo mientras huía por los pasillos. Afortunadamente, Inari también era más rápida que ella. Lo descubrió cuando la marioneta con forma de zorro corrió a toda velocidad por la pared para alcanzarla, impidiéndole avanzar y hacer pública la pelea. Él no iba a caer en esa trampa. Él no se hacía ilusiones sobre cómo se vería todo esto si alguien más se percataba de que estaban peleando.
Ella era la creíble en esta situación, y para los demás, él estaba atacando a un miembro de la guardia personal del daimyo. Intentó acribillar a Inari con otra ráfaga de kunai, esta vez brillando con el característico crepitar del chakra Raiton, pero Naruto simplemente conectó su cola Futon y los desvió con la vara envuelta en viento. Cada una de ellas podía extenderse hasta cubrir casi todo su cuerpo, y tenía 9. Una defensa flexible siempre fue mejor que una sólida. Era evidente que la maniobra era más bien una distracción esperanzadora, ya que Tayuya aprovechó la breve inmovilización de Inari para golpear el suelo con la mano. No necesitó leerle los labios para saber que estaba invocando algo, aunque no era obvio qué. Inari intentó interrumpirla con una ráfaga de Senbon, pero en el tiempo que tardaron sus colas en cambiar, la pelirroja ya se había llevado la flauta a los labios. Aún con el Byakugan, Naruto se sorprendió cuando una armadura samurái de gran tamaño, antigua y decorativa, pero no por ello menos bien hecha, saltó de su nicho en la pared para interceptarlo. Se sorprendió porque no vio chakra en la armadura. Sin embargo, si aguzaba la vista, podía ver cómo el chakra de Tayuya comenzaba a llenar el pasillo, emergiendo de su flauta en ondas irregulares que probablemente coincidían con las notas que tocaba. Naruto era sordo y, además, estaba un piso más arriba, así que no podía distinguirlo. El samurái hueco desenvainó su larga nodachi y adoptó una postura de kenjutsu impecable. No estaba solo, pues otras 2 armaduras saltaron de donde estaban expuestas. Una de ellas incluso tuvo que romper una vitrina protectora para salir, lo que le indicó al rubio que se trataba de una emboscada oportunista y no premeditada. ¿Qué te parece mi doki?, gritó Tayuya, aún sin saber dónde se escondía Naruto. Pueden poseer cualquier cosa que yo les ordene para convertirse en mis soldados perfectos e inmortales. Naruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que, en efecto, estaba luchando contra armaduras poseídas por fantasmas. Maldita fobia infantil, reapareciendo justo ahora. Creía haberla superado. Aún así, invencibles o no, si esos doki no tenían nada que poseer, entonces eran prácticamente impotentes. Con eso en mente, obligó a Inari a agacharse y prepararse mientras el trío de doki se movía para rodearla. Resultó que sus invocaciones eran mucho más rápidas que la propia Tayuya. Inari ni siquiera tuvo tiempo de terminar los sellos manuales del Jutsu Futon que estaba preparando antes de que los 3 falsos samuráis se abalanzaran sobre ella, cubriendo la distancia en un instante. Si creían que la superioridad numérica la abrumaría, estaban muy equivocados. 3 espadas chocaron con 3 colas igualmente resistentes, inmovilizándolas justo cuando sus dedos se unieron al sello Ryu. Futon. Atsugai, murmuró para sí mismo mientras una cúpula de viento compacta emanaba del cuerpo de Inari. Había visto lo peligrosa que podía ser tras luchar contra Kakuzu, y aquí no le había decepcionado. En el estrecho pasillo, lanzó las armaduras hacia atrás como una bofetada de Kami. Una se estrelló contra la pared, y la coraza, de carácter puramente ceremonial, se abolló. Las otras 2 salieron disparadas por el pasillo en distintas direcciones. Algo salió expulsado de la armadura destruida, algo que ni siquiera el Byakugan podía ver. O quizá no podía verlo precisamente por culpa del Byakugan. Sabiendo que funcionaba como una especie de sonar, era posible que no viera los doki de Tayuya porque eran esencialmente intangibles. Desde luego, no tenían chakra, lo cual ya de por sí era desconcertante. De hecho, lo único que pudo percibir fue un leve brillo en el aire. Estaba tan concentrado en intentar distinguir cualquier detalle que casi no vio la armadura acercándose sigilosamente. Se hundió a través del suelo de la habitación, cayendo al pasillo de abajo, justo cuando la hoja de la armadura atravesó el espacio que ocupaba. Tayuya le sonrió con sorna mientras aterrizaba junto a Inari, quien aún sostenía su flauta en alto por si acaso intentaba algo. Es increíble lo que puedes hacer con el sonido, ¿verdad?, dijo ella, o mejor dicho, Naruto leyó de sus labios. Algún tipo de sonar para desenmascararlo. Seguramente no pensó que pudiera operar desde tan lejos si había esperado tanto para usarlo. Hablando de eso, apartó la vista de la de Inari para confirmar su hipótesis sobre el doki, solo para arrepentirse. La cosa parecía una nube nebulosa e insustancial con bocas enormes, de labios azules y babeantes, esparcidas al azar por su superficie. ¿De dónde surgieron estas técnicas? Bueno, murmuró, crujiéndose el cuello y fingiendo que aquello no era lo más perturbador que había visto desde la autopsia en vida de Idan. Creo que podemos decir que esto fue solo el calentamiento. Entonces explotó, porque claro, ese no era él.
Una vez más, la explosión, aprovechando el espacio limitado, se canalizó directamente por el pasillo hacia la pelirroja. Cuando se disipó el humo, se reveló que Inari se había envuelto en sus colas como un capullo peludo. Tayuya, por otro lado, había resistido la explosión sin inmutarse, impresionante, considerando que había destruido por completo las dos paredes contiguas, y pronto se hizo evidente el porqué. Al experimentar con la enzima extraída del sello de Anko, había sentido una curiosidad morbosa por saber cómo reaccionaría con un humano. El resultado, al parecer, fue piel y esclerótica oscurecidas, marcas negras como tatuajes bajo los ojos, iris dorados y griega. Para colmo, cuernos. 6 impresionantes protuberancias alrededor y sobre su cabeza, como ningún animal que hubiera visto antes. Más bien parecían colmillos de elefante cortos y retorcidos. Lo que le aportaban, más allá de la estética, se hizo evidente cuando ella sopló una nota aguda de su flauta, que él sí oyó. Tuvo que comprobar que los tenketsu que rodeaban sus oídos seguían taponados. Eso fue realmente impresionante. Pero aquello era más que música, como quedó demostrado cuando uno de sus toki, aún con su armadura, se lanzó repentinamente hacia su nuevo escondite, camuflado contra el rodapié donde la pared se unía al techo. Ahora era mucho más rápido, pero Inari seguía siendo más veloz. Se movía tan rápido que parecía que su cuerpo se deslizaba entre ellos, con la cola erguida en alerta. La armadura intentó cortar el chorro de agua con su espada, pero el acero, que nunca había sido diseñado para la acción, no era rival para el agua a presión potenciada con chakra, capaz de partir gruesas paredes de metal. Lo más preocupante, después de que Inari, con desprecio, estampara la armadura contra el suelo con sus colas, destrozándola irreparablemente, era el fantasma furioso que se deslizaba por el aire hacia él. Sabiendo de algún modo que no funcionaría, dirigió el chorro de agua hacia él, pero este lo atravesó sin hacerle daño. Rápidamente abandonó su escondite, sin querer descubrir qué ocurriría si una de esas bocas lo atrapara. En cambio, recurrió a las tácticas que tantos habían intentado usar contra él antes. Atacar al titiritero, no a la marioneta. Más fácil decirlo que hacerlo cuando se vio obligado a esquivar a los Doki mientras Inari se dirigía directamente hacia Tayuya. Ni siquiera podía usar el Byakugan, porque entonces no podría ver a esas malditas criaturas. Resultó que la transformación del sello maldito también tenía efectos maravillosos, no solo en la habilidad musical de Tayuya. Inari intentó rematarla desde lejos con una rápida ráfaga de senbon altamente envenenados, que resbalaron sobre la piel de Tayuya como si fuera de acero. La visión casi lo hizo tropezar. Había visto esos senbon incrustados varios centímetros en roca sólida. La chica sonrió al ver la escena y enfrentó el ataque de Inari de frente. En esta forma, no solo era más resistente, sino también más rápida, fuerte y con mejores reflejos. Esta vez, logró igualar a Inari en taijutsu, sino superarla por completo. Para colmo, la atención de Naruto se dispersó aún más por la aparición de su tercer doki blindado, que, por supuesto, se dirigió directamente hacia él. Cabe mencionar que Naruto, si bien estaba en buena forma física como Jin, no era un ninja especialmente atlético. Lo que él era alguien que explotaba sus puntos fuertes. Es decir, la imprevisibilidad. Tayuya no se esperaba que Inari fuera reemplazado repentinamente por Naruto, quienes se sustituyeron a la perfección. Ella había estado intentando patear a alguien mucho más alto que él, y tal vez habría podido compensar si no hubiera tenido ya el brazo levantado. En cambio, la tomó completamente desprevenida cuando su muñeca lanzó un chorro de fuego blanco incandescente, directo a su rostro. Mantuvo el chorro durante 3 segundos antes de cortar el combustible y retroceder de un salto, precavido ante una posible represalia. Esta nunca llegó, y comprendió el motivo al ver que, aparte de un ligero chamuscado en el escote de su kimono, ella estaba completamente ilesa. La sonrisa desafiante que lucía le indicó que ya sabía que esto sucedería, y era evidente que por eso no había aprovechado la ventaja de la sorpresa. Parecía ser del tipo de persona que se burlaba de su oponente con su aparente invulnerabilidad. Lástima que no le hubiera apuntado a la cara. De inmediato, comenzó a tocar una melodía rápida con su flauta, pero se detuvo, parpadeando confundida. Detrás de Naruto, a excepción del que llevaba armadura y que Inari había pegado a la pared con la vieja telaraña de Arakune, los doki de Tayuya flotaban lánguidamente en el mismo lugar, completamente ajenos a su música. El rubio ni siquiera necesitaba oírla para saber por qué. No pretendía quemarla, pues conocía los efectos de la resistencia que proporcionaba el senjutsu gracias a lo poco que había podido sonsacarle a Jiraiya sobre el tema. En cambio, apuntaba a su flauta.
Era evidente que estaba hecha de un material especial, ya que una flauta de metal normal se habría derretido con semejante calor. Aún así, el delgado instrumento estaba ahora extremadamente caliente, al igual que el aire que contenía. Aparentemente no lo suficiente como para destruirla, pero sí lo suficiente como para distorsionar cualquier sonido que pudiera producir. Justo en el momento en que la pelirroja comprendió lo sucedido, Inari intercambió lugares con Naruto de nuevo, con una esfera de energía giratoria sobre la palma de su mano. Tayuya prácticamente se encogió alrededor del Rasengan cuando este se estrelló contra su estómago. Inari levantó el brazo, chica incluida, asegurándose de que el jutsu siguiera impactando contra su piel potenciada por el senjutsu, antes de estamparla contra el suelo. Sello maldito o no, partir mármol sólido de esa manera dejaría sin aliento a cualquiera, y Naruto no desaprovechó la oportunidad. Inari se abalanzó sobre Tayuya, clavándole sus largos colmillos en el cuello. Por si acaso, Naruto no dejó de administrarle el sedante hasta que las reservas en el cuello de la marioneta se agotaron por completo. Si eso no bastaba para inmovilizarla, ninguna droga lo lograría. Afortunadamente, funcionó, y al poco tiempo sus cuernos se retrajeron y su piel recuperó su tono pálido natural. Justo a tiempo para que Mikuru y Henry aparecieran a toda velocidad doblando la esquina. Naruto echó un vistazo a la chica inconsciente a sus pies, así como a la destrucción a su alrededor, antes de maldecir para sus adentros. ¿Puedo explicarlo? Siguiente capítulo. Desentrañando.